Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 39 al 48. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien adentrados en el tiempo del Adviento, y precisamente entre la segunda y tercera semana, cuando la segunda semana nos hablaba de convertir el corazón y caminar en esperanza, y el próximo domingo tercero de Adviento nos hablará del Domingo Gaudete o Domingo de la Alegría, encontramos esta fiesta mariana, donde a partir del texto evangélico en tres veces, María junto con Isabel se alegran y proclaman las glorias y las maravillas que Dios hace en un alma humilde cuando se deja moldear, cuando se deja tomar y conducir dócilmente. Pero ¿dónde empieza esta historia? Que es junto con Lourdes y Fátima. Lourdes, Francia, 1858. Fátima, Portugal, el extremo occidental de Europa, 1917. Junto con Lourdes y Fátima, Guadalupe, son las tres apariciones marianas más queridas, más valoradas, más reconocidas y de alguna manera con mayor número de devociones. Baste saber que un 12 de diciembre, un día como hoy, el DF es capaz de recibir 10 millones de personas. Una ciudad, una gran ciudad del mundo, volcada completamente sobre un santuario. Y justo anoche, desde la víspera, 11 de diciembre, el pueblo mexicano y muchos peregrinos de América Latina se vuelcan a venerar con cariño a la Madre de Dios y su mensaje universal. Pero ¿dónde empezó toda esta historia? Hace muchos años, recién comenzada la colonización del cristianismo católico en América Latina, se nos narra la historia de un sencillo indígena, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un apellido literalmente impronunciable para alguien que no sea mexicano, un hombre que había recibido la fe de los franciscanos que habían llegado en el siglo XVI a esta América indígena. Él sabía ya por las nociones de fe que había una madre espiritual que era la madre de Jesús, la madre de Dios. Y nos decía que esa seguidilla de apariciones que comenzaron 9 de diciembre sábado y culminaron martes 12 de diciembre de 1531, hace 486 años, él cruzaba por una colinita del Tepeyac y allí, oyendo el gorgojeo de algunos ruiseñores, de pronto se le apareció una dulce señora. Y en el relato indígena del Nican Mopoua, que invito a que ustedes lean, lo encuentran en internet y lo leen en 20-25 minutos, un precioso relato recogido por el indígena Antonio Valeriano del siglo XVI, se nos habla cómo Juan Diego se sorprende al ver la dulce señora. Con palabras cariñosas, la madre saluda a Juan Dieguito, su hijo pequeño, y le pide que en este lugar se le construya una pequeña capilla que sirva de veneración a la siempre Virgen María. Él le dice que es un hombre sencillo, un pobre indígena, que él no tiene autoridad o potestad para la capilla. La Virgen le dice: ve a buscar al obispo, el único que había en México, el obispo franciscano, Fray Juan de Zumárraga. Efectivamente, Juan Diego va donde el obispo, le habla del relato de cómo en la colina del Tepeyac
se le había presentado la Virgen y le pide construir una capillita, pero el obispo, un poco escéptico, pensó que eran cuentos o habladurías de indios. No le creyó. Con cortesía lo despachó de la casa episcopal de la época y Juan Dieguito retornó a sus actividades ordinarias. Al otro día, pasando nuevamente por la colina, yendo a visitar a su tío Juan Bernardino, que se encontraba malito de salud, reconoce otra vez la Madre de Dios que le habla y le dice: Juan Diego, Juanito, el más pequeño y amado de mis hijitos, has hablado con la autoridad para que me construyan aquí una capillita. Y le dice: Madre bendita, Madre tierna y bonita, yo soy un pobre indiecito, no me ha creído el señor obispo, manda una persona más importante, a mí no me cree, soy ignorante y tonto, yo no tengo letras ni títulos para hablarle a su excelencia el señor obispo. Y la madre le reitera: vuelve donde él, insístele que me construya aquí una capilla. Juan Dieguito en un segundo intento, visitando al obispo, acepta, viéndole la convicción que tiene Juan Diego, pero le dice: si es verdad y no es fábula tu narración, diles, amable señora, que nos dé una prueba de que efectivamente ella se está apareciendo. Su tío Juan Bernardino, que se encontraba enfermo, ha pedido a un sacerdote para confesarse porque intuye la hora final de su muerte. Y Juan Diego, cruzando por la colina del Tepeyac, dice: no debo de hacerlo ahora, debo de ir primero a buscar el sacerdote a la ciudad y llevarlo donde mi tío Juan Bernardino. Y haciendo un rodeo, la Virgen le sale por un lado y le dice: Juan Dieguito, ¿por qué has tomado otro camino? Ay, señora, discúlpeme usted, me siento un poco apenado, pero es que voy a buscar un sacerdote para que confiese a mi tío Juan Bernardino, que se encuentra muy enfermo, y pensé que usted me iba a quitar tiempo deteniéndome en el camino. La Virgen le dice: Juan Diego, Juan Dieguito, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Por qué te preocupas de cosas tan pequeñas? Tu tío Juan Bernardino ha sanado y no te preocupes por él. Le dice: has hecho el encargo con el obispo, y le dice sencillamente: he ido donde él y me ha pedido una prueba. Y le dice: pues te la daré. Sube a lo alto de la colina del Tepeyac y encuentra las flores más hermosas, recórtalas y envuélvelas en tu tilma, ayate, una especie de ruana como la conocemos nosotros, sin orificio en la mitad, sino simplemente atada por el cuello y toda por delante. Oh sorpresa de Juan Diego, cuando la época de diciembre, invierno en el México que nosotros conocemos, las más hermosas rosas de Castilla, de los colores más vivos e intensos, él empieza a recogerlas en su humilde tilma y las va a presentar en la casa episcopal del obispo Fray Juan de Zumárraga. No lo quieren dejar entrar los servidores, escribanos, ayudantes del obispo. Lo han visto un indígena impertinente. Él insiste y presenta ante el obispo la prueba, teniendo en su tilma el ramo de rosas de Castilla que ha recogido. Obedece las órdenes de la Virgen y le dice: Su Excelencia, la Virgen me ha pedido que le dé esta prueba, traerle estas flores. Y al abrir la tilma y dejar caer las rosas de Castilla, aparece la imagen estampada de Nuestra Señora de Guadalupe. Como hoy la conocemos, el obispo se quebranta, reconoce que la acción de Dios a través de este pequeño siervo Juan Diego, y de alguna manera da crédito a sus palabras, y de ahí en adelante empezará una devoción que por casi 500 años se ha sostenido y extendido, reconocido por el magisterio de los papas, hasta el punto de que uno de los grandes viajes misioneros que hizo el siempre bien recordado Juan Pablo II fue ir personalmente a venerar la imagen de la Virgen de Guadalupe, no solo patrona para el bravío y fuerte pueblo mexicano, sino patrona para toda América Latina. 3 detalles destacan
de toda esta realidad donde se descubre la acción de Dios a los pequeños, a los simples de corazón. El primer detalle, cómo encontrar rosas de Castilla, hermosas, de colores intensos, plena florescencia en la época del invierno. La segunda, cómo estamparse la imagen de la Virgen a partir de las rosas de Castilla. Y la tercera, descubrir con los estudios que se han hecho que la tilma de fibra de maguey o el ayata, la ruana como la conocemos nosotros coloquialmente, no tiene pinturas de origen vegetal, mineral o animal conocidas en ese momento. Pero luego los estudios mostraron que la ubicación de las estrellas que están en el manto de la Virgen corresponden precisamente al mapa cósmico del firmamento del año 1531, cuando no habían los avances científicos, no había el conocimiento sobre el espacio exterior que pudiera mostrar esto. Luego, por un proceso de digitalización, aumentar la pupila de la Virgen 2000 veces y encontrar que la manera en que lo hace un iris, una pupila, sirve por el efecto de refracción como espejo y refleja la imagen en miniatura de precisamente el indiecito Juan Diego y otros personajes que aparecen en la escena frente al obispo Fray Juan de Zumárraga. No se conocía para la época, siglo XVI, las técnicas de pintura en miniaturización que podrían pensar que se falsifica el lienzo. Es la Madre de Dios, una tintura especial de origen desconocido que ha pervivido más de 486 años, más allá de un atentado que hizo un radical ateo en 1921. Una imagen que es venerada y querida, por más que algunos se oponen a reconocer el origen sobrenatural de la misma. Pero yo quisiera, más allá de todo esto, centrar mi reflexión en tres personajes que aparecen en las apariciones marianas: los Juanes, Fray Juan de Zumárraga, el obispo, Juan Bernardino, el tío del vidente, y Juan Diego, el santo, el vidente como tal. Tres hombres, tres historias, tres actitudes espirituales y, si se quiere, tres miradas del corazón frente a Dios. La primera, la del obispo, fue escéptico. No le creyó a Juan Diego. Le pidió pruebas. Fue terco y obcecado y comentaba, según los relatos del Nicalmo Poua, comentaba que eso debían ser alucinaciones de un indígena piadoso, pero que no podía ser un relato real. ¿Cuántos de nosotros podemos tener el corazón del obispo Juan de Zumárraga, un corazón racionalista, escéptico, cuestionador, duro para comprender que Dios se manifiesta a los pequeños de corazón y que no necesita de pruebas científicas o racionales para que reconozcamos el pasar de Dios y el pasar maternal de Dios a través de su Madre María por nuestra vida? Pero hay un segundo personaje, Juan Bernardino. Intuía que moría, que agonizaba, clamaba a Dios en su dolor. Un hombre que ciertamente podía tener fe, pero que de alguna manera su dolor, las adversidades de la vida le hacían trastabillar, le hacían tambalear en la fe que decía poseer. De hecho, el relato del Nicalmo Poua, que es el texto original que construye toda esta narración de las apariciones, habla de una aparición puntual a Juan Bernardino, de la Virgen ratificando su curación, y luego San Juan Diego recordará que en el momento en que ella se lo dijo, a esa hora se había curado su tío pasado el mediodía del día de la jornada en que ella le había hablado. Somos también como Juan Bernardino, quizás más que el obispo Fray Juan de Zumárraga, podemos tener un poco más de fe, pero enfermedades, sufrimientos, problemas en la vida a veces nos hacen dudar y preguntarnos: Dios, ¿estás conmigo? Señor, ¿me acompañas? Señor, tengo esta prueba muy fuerte, ¿por qué no te siento?
te hablo y me parece que no me escuchas. Es Juan Bernardino, el segundo Juan, el arquetipo de una actitud espiritual y de fe universal. Decimos creer, pero las dificultades de la vida a veces nos bloquean nuestras convicciones y nos impiden abrirnos mayormente a la confianza en Dios. Finalmente, hay una tercera y última actitud, el tercer Juan, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un indígena simple, pasado los 40 años, según dicen los relatos, y lo que se conoce de la paleografía de la época, un hombre piadoso que asistía todos los sábados al catecismo recibido por parte de los padres y hermanos franciscanos. Un hombre limpio, sencillo de corazón, que ante los interrogantes de los ayudantes del obispo que le decían usted miente, él decía, su excelencia, su señoría, yo no sé mentir. Mi tata María me ha enseñado a hablar la verdad en un lenguaje campesino propio de la época. Juan Diego es la imagen perfecta de los pequeños de Dios, de los simples de corazón, de los que caminan por el mundo sin cálculos humanos, de los que aprenden simplemente a vivir de confianza y abandono total en Dios. ¿Quién, o mejor, a quién se le apareció la Virgen? ¿Acaso no es la historia también de Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto en 1917 en Fátima? ¿No es la historia también de Bernardita Soubirous en 1858 en el extremo suroccidental de Francia, en Lourdes? María se aparece a los pequeños de Dios, a los que con corazón de niño saben abandonarse en Él, que más allá de angustias ponen toda su confianza en el Señor, saben conservar la transparencia de su alma y vivir en obediencia a la palabra divina. Hoy te pregunto frente a estos tres Juanes, Juan el obispo, Juan el tío enfermo, Juan el niño de corazón y vidente, ¿con cuál te identificas más? ¿A qué nos invita la Virgen a parecernos a quién? En nuestro mundo de tecnologías, de avances científicos insospechados, en nuestro mundo de racionalizaciones, de cuestionamiento a veces permanente de Dios, hoy la Virgen, a Nuestra Señora de Guadalupe, a través del relato que nos presenta el Nicalmo Powa, nos dice, a Dios se le aprende solo cuando se tiene corazón de niño. ¿Qué es el pesebre que vamos a vivir exactamente en 13 días? El día de Navidad, 25 de diciembre, es la imagen de la vida de familia, de la vida campesina, de la vida simple, tan contraria a la existencia estridente, ruidosa, atropellada, que se volvió la vida de las personas en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis. Hoy hacemos un abreboca de lo que es las lecciones del pesebre de Belén y descubrimos el encanto de la vida simple, de la vida sencilla, y le pedimos al Señor que la fe no es pasar por complicadas y complejas elucubraciones teológicas. La fe es un acto de la existencia, creer, confiar y esperar todo de Dios. La fe es una actitud de serenidad, de superación de miedos, porque como nos dice San Pablo, sé en quién he puesto mi confianza. Señor, gracias por este Evangelio que nos habla de la alegría de Isabel y de Santa María Virgen. Gracias por nuestra Madre que sucesivamente en la historia del mundo de la Iglesia se manifiesta a los hombres ratificando el mensaje de amor y esperanza de su Hijo,
Gracias por el testimonio de un santo, San Juan Diego, que nos enseña que Dios ama a los pequeños de alma y que es el único camino para poder acceder a la fe, a una fe pura y a una profunda paz del corazón. Mientras vamos peregrinos por el mundo, en pleno siglo XXI, en el atafago de la posmodernidad, en el estrés de un mundo que nos exige compromisos laborales y profesionales, exigencias humanas de comunicación y de familia, digámosle a la Virgen, mirando su cuadro, y digámosle con entrañable ternura, que yo no me preocupe tanto, que yo escuche tus palabras amorosas, las que están colocadas precisamente en la parte inferior del cuadro, allá en la colina del Tepeyac, en la parte norte del Distrito Federal de la Ciudad de México, cuando ella nos clama y nos da este mensaje universal. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué sufres? Y ella nos dice, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Amén. Su Excelencia, la Virgen me ha pedido que le dé esta prueba, traerle estas flores, y al abrir la tilma y dejar caer las rosas de Castilla, aparece la imagen estampada de Nuestra Señora de Guadalupe. Como hoy la conocemos, el obispo se quebranta, reconoce que la acción de Dios a través de este pequeño siervo Juan Diego, y de alguna manera da crédito a sus palabras, y de ahí en adelante empezará una devoción que por casi 500 años se ha sostenido y extendido, reconocido por el magisterio de los papas, hasta el punto de que uno de los grandes viajes misioneros que hizo el siempre bien recordado Juan Pablo II fue ir personalmente a venerar la imagen de la Virgen de Guadalupe, no solo patrona para el bravío y fuerte pueblo mexicano, sino patrona para toda América Latina. 3 detalles destacan de toda esta realidad donde se descubre la acción de Dios a los pequeños, a los simples de corazón. El primer detalle, cómo encontrar rosas de Castilla, hermosas, de colores intensos, plena florescencia en la época del invierno. La segunda, cómo estamparse la imagen de la Virgen a partir de las rosas de Castilla. Y la tercera, descubrir con los estudios que se han hecho que la tilma de fibra de maguey o el ayata, la ruana como la conocemos nosotros coloquialmente, no tiene pinturas de origen vegetal, mineral o animal conocidas en ese momento. Pero luego los estudios mostraron que la ubicación de las estrellas que están en el manto de la Virgen corresponden precisamente al mapa cósmico del firmamento del año 1531, cuando no habían los avances científicos, no había el conocimiento sobre el espacio exterior que pudiera mostrar esto. Luego, por un proceso de digitalización, aumentar la pupila de la Virgen 2000 veces y encontrar que la manera en que lo hace un iris, una pupila, sirve por el efecto de refracción como espejo y refleja la imagen en miniatura de precisamente el indiecito Juan Diego y otros personajes que aparecen en la escena frente al obispo Fray Juan de Zumárraga. No se conocía para la época, siglo XVI, las técnicas de pintura en miniaturización que podrían pensar que se falsifica el lienzo. Es la Madre de Dios, una tintura especial de origen desconocido que ha pervivido a venerar con cariño a la Madre de Dios y su mensaje universal. Pero ¿dónde empezó toda esta historia? Hace muchos años, recién comenzada la colonización del cristianismo católico en América Latina, se nos narra la historia de un sencillo indígena, San Juan Diego Cuatlatuatzin,
un apellido literalmente impronunciable para alguien que no sea mexicano, un hombre que había recibido la fe de los franciscanos que habían llegado en el siglo XVI a esta América indígena. Él sabía ya por las nociones de fe que había una madre espiritual que era la madre de Jesús, la madre de Dios, y nos decía que esa seguidilla de apariciones que comenzaron 9 de diciembre sábado y culminaron martes 12 de diciembre de 1531, hace 486 años, él cruzaba por una colinita del Tepeyac y allí, oyendo el gorgojeo de algunos ruiseñores, de pronto se le apareció una dulce señora, y en el relato indígena del Nican Mopoua, que invito a que ustedes lean, lo encuentran en internet y lo leen en 20-25 minutos, un precioso relato recogido por el indígena Antonio Valeriano del siglo XVI, se nos habla cómo Juan Diego se sorprende al ver la dulce señora. Con palabras cariñosas, la madre saluda a Juan Dieguito, su hijo pequeño, y le pide que en este lugar se le construya una pequeña capilla que sirva de veneración a la siempre Virgen María. Él le dice que es un hombre sencillo, un pobre indígena, que él no tiene autoridad o potestad para la capilla. La Virgen le dice: ve a buscar al obispo, el único que había en México, el obispo franciscano, Fray Juan de Zumárraga. Efectivamente, Juan Diego va donde el obispo, le habla del relato de cómo en la colina del Tepeyac se le había presentado la Virgen y le pide construir una capillita, pero el obispo, un poco escéptico, pensó que eran cuentos o habladurías de indios. No le creyó. Con cortesía lo despachó de la casa episcopal de la época y Juan Dieguito retornó a sus actividades ordinarias. Al otro día, pasando nuevamente por la colina, yendo a visitar a su tío Juan Bernardino, que se encontraba malito de salud, reconoce otra vez la Madre de Dios que le habla y le dice: Juan Diego, Juanito, el más pequeño y amado de mis hijitos, has hablado con la autoridad para que me construyan aquí una capillita. Y le dice: Madre bendita, Madre tierna y bonita, yo soy un pobre indígena. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 48. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien adentrados en el tiempo del Adviento, y precisamente entre la segunda y tercera semana, cuando la segunda semana nos hablaba de convertir el corazón y caminar en esperanza, y el próximo domingo tercero de Adviento nos hablará del Domingo Gaudete o Domingo de la Alegría, encontramos esta fiesta mariana, donde a partir del texto evangélico en tres veces, María junto con Isabel se alegran y proclaman las glorias y las maravillas que Dios hace en un alma humilde cuando se deja moldear, cuando se deja tomar y conducir dócilmente. Pero ¿dónde empieza esta historia?
que es junto con Lourdes y Fátima. Lourdes, Francia, 1858. Fátima, Portugal, el extremo occidental de Europa, 1917. Junto con Lourdes y Fátima, Guadalupe, son las 3 apariciones marianas más queridas, más valoradas, más reconocidas y de alguna manera con mayor número de devociones. Baste saber que un 12 de diciembre, un día como hoy, el DF es capaz de recibir 10 millones de personas. Una ciudad, una gran ciudad del mundo, volcada completamente sobre un santuario. Y justo anoche, desde la víspera, 11 de diciembre, el pueblo mexicano y muchos peregrinos de América Latina se vuelcan. Más de 486 años, más allá de un atentado que hizo un radical ateo en 1921. Una imagen que es venerada y querida, por más que algunos se oponen a reconocer el origen sobrenatural de la misma. Pero yo quisiera, más allá de todo esto, centrar mi reflexión en 3 personajes que aparecen en las apariciones marianas, los Juanes: Fray Juan de Zumárraga, el obispo; Juan Bernardino, el tío del vidente; y Juan Diego, el santo, el vidente como tal. 3 hombres, 3 historias, 3 actitudes espirituales y, si se quiere, 3 miradas del corazón frente a Dios. La primera, la del obispo, fue escéptico. No le creyó a Juan Diego. Le pidió pruebas. Fue terco y obcecado y comentaba, según los relatos del Nicalmo Poua, comentaba que eso debían ser alucinaciones de un indígena piadoso, pero que no podía ser un relato real. ¿Cuántos de nosotros podemos tener el corazón del obispo Juan de Zumárraga? Un corazón racionalista, escéptico, cuestionador, duro para comprender que Dios se manifiesta a los pequeños de corazón y que no necesita de pruebas científicas o racionales para que reconozcamos el pasar de Dios y el pasar maternal de Dios a través de su Madre María por nuestra vida. Pero hay un segundo personaje, Juan Bernardino. Intuía que moría, que agonizaba, clamaba a Dios en su dolor. Un hombre que ciertamente podía tener fe, pero que de alguna manera su dolor, las adversidades de la vida le hacían trastabillar, le hacían tambalear en la fe que decía poseer. De hecho, el relato del Nicalmo Poua, que es el texto original que construye toda esta narración de las apariciones, habla de una aparición puntual a Juan Bernardino, de la Virgen ratificando su curación. Y luego San Juan Diego recordará que en el momento en que ella se lo dijo, a esa hora se había curado su tío pasado el mediodía del día de la jornada en que ella le había hablado. Somos también como Juan Bernardino. Quizás más que el obispo Fray Juan de Zumárraga podemos tener un poco más de fe, pero enfermedades, sufrimientos, problemas en la vida a veces nos hacen dudar y preguntarnos: Dios, ¿estás conmigo? Señor, ¿me acompañas? Señor, te necesito. No me ha creído el señor obispo. Manda una persona más importante. A mí no me cree, soy ignorante y tonto. Yo no tengo letras ni títulos para hablarle a su excelencia el señor obispo. Y la madre le reitera: vuelve donde él. Insístele que me construya aquí una capilla. Juan Dieguito en un segundo intento, visitando al obispo, acepta, viéndole la convicción que tiene Juan Diego, pero le dice: si es verdad y no es fábula tu narración, diles, amable señora, que nos dé una prueba de que efectivamente ella se está apareciendo. Su tío Juan Bernardino, que se encontraba enfermo, ha pedido a un sacerdote para confesarse porque intuye la hora final de su muerte. Y Juan Diego, cruzando por la colina del Tepeyac, dice: no debo de hacerlo ahora, debo de ir primero a buscar el sacerdote a la ciudad y llevarlo donde mi tío Juan Bernardino. Y haciendo un rodeo, la Virgen le sale por un lado y le dice: Juan Dieguito,
¿por qué has tomado otro camino? Ay, señora, discúlpeme usted, me siento un poco apenado, pero es que voy a buscar un sacerdote para que confiese a mi tío Juan Bernardino que se encuentra muy enfermo. Y pensé que usted me iba a quitar tiempo deteniéndome en el camino. La Virgen le dice, Juan Diego, Juan Dieguito, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Por qué te preocupas de cosas tan pequeñas? Tu tío Juan Bernardino ha sanado y no te preocupes por él. Le dice, has hecho el encargo con el obispo, y le dice sencillamente, he ido donde él y me ha pedido una prueba, y le dice, pues te la daré. Sube a lo alto de la colina del Tepeyac y encuentra las flores más hermosas, recórtalas y envuélvelas en tu tilma, ayate, una especie de ruana como la conocemos nosotros, sin orificio en la mitad, sino simplemente atada por el cuello y toda por delante. Oh sorpresa de Juan Diego, cuando la época de diciembre, invierno en el México que nosotros conocemos, las más hermosas rosas de Castilla, de los colores más vivos e intensos, él empieza a recogerlas en su humilde tilma y las va a presentar en la casa episcopal del obispo Fray Juan de Zumárraga. No lo quieren dejar entrar los servidores, escribanos, ayudantes del obispo. Lo han visto un indígena impertinente. Él insiste y presenta ante el obispo la prueba, teniendo en su tilma el ramo de rosas de Castilla que ha recogido, obedece las órdenes de la Virgen y le dice: